Bueno, pues para hablar sobre estos temas y sobre todo un gran conocedor del tema este de Ana Belén Montes, hemos invitado a un diplomático de carrera, pero obviamente un conservador por convicción, uno de los hombres, de los funcionarios estadounidenses que yo les podría decir con mayor rango que además es uno de los mayores conocedores de la realidad de nuestra América Latina. Estoy hablando de Otto Reitz, ex subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, bajo el gobierno de George W. Bush. Muchísimas gracias, señor Reitz, como siempre, por acompañarnos. Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Quisiera comenzar con el tema de Ana Belén Montes, porque obviamente estos temas de espías suelen levantar ampollas, pero sobre todo en el caso particular de esta mujer, que a usted además le tocó muy de cerca, que en estos momentos ha sido puesta en libertad y que lejos de haber tenido 20 años para pensar o repensar qué es lo que hizo, no ha hecho nada más que salir y ha dicho exactamente que se debería volver a replantear el tema del embargo cubano, que la dejen en paz, que hay muchos asuntos como por ejemplo levantar ya ese embargo. ¿Cuál es su opinión sobre la liberación anticipada de Ana Belén? Bueno, es muy interesante comenzar con esa pregunta, Marian, porque en mi opinión, el daño que hizo Ana Belén Montes en más o menos 17 años de espionaje en los Estados Unidos fue más en su capacidad de lo que se llama un agent of influence, o sea, un agente de influencia que como una espía. Un agente de influencia es una persona que representa los intereses de otro país ilegalmente, o sea, a las escondidas, para cambiar la opinión o la percepción de los ciudadanos y de los oficiales de ese país, en este caso Estados Unidos, hacia Cuba. Lo que ella hizo fue tratar de convencer a través de todas sus declaraciones, sus estudios, sus reportes, sus informes oficiales y extraoficiales, que Cuba no representaba ningún peligro a los Estados Unidos y que ya era hora de normalizar relaciones. Eso lo hizo casi todo su estadía en la agencia de inteligencia del Departamento de Defensa. Y actualmente usted cree que, ya que se está refiriendo a que ha sido un agente de influencia, ¿cree que a estas alturas de la película esa percepción ha cambiado o que desgraciadamente, y viendo además cómo se manejan estos lobistas alrededor de las administraciones que tienen que tratar de los temas de Cuba, todavía esa percepción de que Cuba no representa ningún peligro para Estados Unidos se mantiene vigente? Se mantiene vigente y a mí me consta, porque yo me acuerdo testificar ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara hace unos años. Ya había sido encarcelada Ana Belén Montes, habían pasado años y otro de los testigos que estaba testificando sobre la política de Estados Unidos hacia América Latina era un oficial de 4 estrellas, la más alta, el más alto rango militar que tenemos en este momento, que existe en tiempo de paz, que era comandante de uno de los grandes comandos, no voy a decir cuál, de Estados Unidos. Y ese oficial repitió lo que decía, lo que había dicho Ana Belén Montes en sus estudios y en sus informes, sin saber que estaba repitiendo. Yo, en mi opinión, o sea, él no estaba haciendo el papel de un agente de un país extranjero. Él estaba repitiendo lo que había leído en los informes del Pentágono que le llegaban a generales de 4 estrellas. Y eso directamente vino de la oficina del DIA, de la Agencia de Inteligencia del Pentágono. O sea, en aquel momento hubiera sido, ya que se trataba de Cuba, Ana Belén Montes. Ese fue el daño, uno de los grandes daños que hizo ella.
Imagínese que además 17 años ejerciendo esa influencia, una mujer que parecería que no se le movía ni siquiera un pelo de la ropa, porque realmente es todo quizá lo menos adecuado, lo que uno se imaginaría de esa famosa estampa del espía que nos han vendido. Pero también es cierto que en Estados Unidos no era la primera vez, hemos tenido otros personajes, claro, es la de más alto rango, la que estaba en el Pentágono, la que podía ejercer realmente con una extrema influencia ese paso de investigaciones y ese paso de datos tan absolutamente sensible para el gobierno de este país. Pero, como digo, no estamos exentos. En el caso de la red Avispa se habla de 5, pero fueron 17. Ha habido gente que ha huido a Suiza, ha habido gente que ha estado súper involucrada y que posteriormente, curiosamente, han venido aquí a Miami y se han manejado como si no hubiera pasado nada. ¿Realmente esa gente en algún momento se arrepiente de lo que ha hecho? Porque en muchos casos lo hacen por ideología, o simplemente se adecúan como si fuera una iguana o como si fuera un camaleón a las circunstancias. Bueno, el caso de Ana Belén Montes es también es distinto a muchos de los otros, porque efectivamente han habido desafortunadamente espías de muy alto rango en la Agencia Central de Inteligencia Aldrich Ames, en el FBI también, de más o menos del mismo rango de ella, pero en esos casos lo hicieron por dinero, fueron comprados por, ¿no?, por nuestros enemigos. Ella ha dicho que ella lo que hizo no lo hizo por dinero, sino por amor a la revolución cubana, o sea, a una revolución comunista, totalitaria, militar, abusiva, enemiga de los Estados Unidos. Eso es lo que representa Ana Belén Montes. Yo me imagino que ahora que ha salido, si sus primeras declaraciones han sido que ella quiere como que esconderse del ojo público y que hay cosas más importantes que hacer, como pensar en ese famoso embargo, yo creo que la señora en esos 20 años que ha tenido para pensar en la cárcel no le ha cambiado mucho el chip. Bueno, pues yo les puedo garantizar una cosa, anótenlo, sin una bolita de cristal y sin una varita mágica, les puedo decir que este tema de Ana Belén Montes va a dar muchísimo más de qué hablar, y más ahora que está puesta en libertad y que se ha marchado a su Puerto Rico natal. Pero lo que tampoco necesita una bolita de cristal era para adivinar que esta visita, tan anunciada a bombo y platillo, de Biden a la frontera, pues iba a estar tan arreglada como ha sido en estos momentos criticada. Vamos a escuchar qué fue lo que dijeron algunos de esos inmigrantes que estaban en la frontera. No nos quieren en Estados Unidos, nos expulsan a México y en México nos dan una hoja de salida. ¿Cuál es la ayuda entonces que nos están dando los venezolanos y a todos los inmigrantes? A lo cual de aquel lado nos encontramos con de República Dominicana, haitianos, hondureños, de todos los países. Lo único que nos impulsaron fueron los venezolanos, nos trataron como perros de verdad. Entonces lo que le pedimos al presidente de Estados Unidos que nos ayude de verdad, que nos dé la oportunidad. Somos gente que queremos triunfar por la familia, tenemos hijos, andamos con nuestra esposa, con nuestros niños y la verdad queremos una oportunidad. Lánzame para donde tú quieras, que nuevamente vuelvo, porque quiero mi bienestar para mis hijos. Que ellos tengan una educación donde puedan estudiar. Esa educación que yo nunca tuve, de esa lectura, yo quiero que la tengan mis hijos. Y yo quiero que el presidente de los Estados Unidos nos dé la oportunidad a mí, a mi familia, de estar allá. Bueno, pues ustedes saben que esta pasada semana hubo una política migratoria hacia nicaragüenses, cubanos y haitianos que les va a permitir acogerse a un parol humanitario siempre y cuando tengan un patrocinador. Nosotros le hemos hablado extensamente y a lo largo del canal, y en la página nuestra del canal tienen todos esos requisitos que se necesitan para poder hacer esos trámites, pero sin querer entrar en lo que ya a nivel general están haciendo casi todos los programas de televisión. Lo que sí sería interesante es evaluar por qué eso se hace en este momento ahora, por qué se cambia esa política, cómo le va a afectar a usted, que quizá tenía ya trámites iniciados y piensa que esto es una vía más rápida porque ya algunos de sus patrocinadores están siendo aprobados y ya se está diciendo que esto es una vía fácil. Primero, y lo más importante, es que esto no es una vía para la ciudadanía, no es una vía para la residencia siquiera, es un permiso para estar legalmente, para residir y para trabajar durante 2 años.
pero después nadie sabe exactamente qué va a pasar. Quizás los cubanos, por el hecho de que una vez que lleven un año y un día lo puedan llegar a tener más fácil si no cambia eso, pero tampoco es algo que esté garantizado y hay que ser muy claros con esta situación. Pero a mí me encantaría conversar con el señor Reich. ¿Por qué se hace en estos momentos? ¿Por qué se modifica esa política migratoria? Y sobre todo, ¿por qué se sigue uno respaldando en el título 42 que ha sido tan criticado en las Cortes hasta el día de hoy y que lo están utilizando para expulsarlos? Bueno, hay que señalar, yo creo, dos cosas. Esta llamada política es muy rara. Es más, no es política, porque nadie la ha explicado. El presidente Biden no lo ha explicado. Y hay que señalar también que esta es la primera visita de Joe Biden a la frontera sur de los Estados Unidos en toda su carrera política, 47 años. ¿Perdón? Sí, casi 50 años, 47, los dos de presidente, ahí la tiene. Es más, creo que son 49 ahora, porque si no me equivoco, eran 47 cuando se lanzó para la presidencia esta última vez. Sí, señor. Y o sea, en medio siglo, a este señor le importaba tan poco la frontera sur y América Latina y los latinoamericanos, que nunca fue a visitar a la frontera sur de los Estados Unidos. Hace poco estuvo a 100 kilómetros de la frontera y le preguntaron que por qué no iba a decir, dijo que tenía cosas más importantes que hacer. Ahora, ¿por qué? Tu pregunta es muy buena. ¿Por qué en este momento? Yo creo que es porque por fin está afectando a los demócratas que son gobernadores, alcaldes, representantes y senadores de estados que no son fronterizos. Los gobernadores de varios estados de la frontera están enviando a muchos de estas pobres personas, porque hay que reconocer que son personas que necesitan ayuda y que están escapando en su gran mayoría de estados fracasados. Y hay 4 estados fracasados que menciona el presidente Biden en este momento: Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Son estados fracasados. Los presidentes y los que los representan quizás dicen otra cosa, pero ¿por qué son esos países los que están enviando la mayor cantidad de refugiados al exterior y sobre todo a Estados Unidos? Yo sé que en el caso de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela es un negocio. El gobierno está cobrándole a los cubanos $4,000 por un vuelo en avión a Managua, donde los sueltan y los dejan que manejen o se los lleven en un camión o que caminen hasta la frontera de Estados Unidos. Lo único que le importa al gobierno de Cuba es que cada uno de ellos representa $4,000 por lo menos. O sea, esto es un cinismo increíble por parte de esos países y francamente un cinismo total por la administración Biden en los últimos 2 años, cuando han negado que existía un problema en la frontera. Pero además hay un tema que yo quiero preguntarle, obviamente, a una persona que es experta como usted. Yo puedo sacar simplemente conclusiones a media vista. Cualquier nación del mundo da la oportunidad a una persona que realmente necesite un asilo, que tenga que huir por razones de que su vida está en peligro, poder acogerse a un asilo. Quiero decir, hasta federalmente uno tiene ese derecho. Sin embargo, dibujar la entrada al país a través de un parol humanitario, quitando el derecho que puede llegar a tener ese señor cubano, que si regresa a su país le pueden meter preso, incluso hasta su vida tiene peligro, no deja de ser temerario. Por ejemplo, hay opositores que su vida pende de un hilo y que no son gente que se pueda sumar solamente a un parol humanitario que les garantice poder llegar a estar aquí 2 años residiendo y trabajando. Necesitan realmente vivir acá por una cuestión de asilo político. Efectivamente, y eso es parte del costo de la política o la falta de política migratoria de Biden en los primeros 2 años. O sea, que de los 2,5 millones de personas que han entrado a Estados Unidos sin documentos, muchos de ellos le han quitado el turno, el espacio a personas que verdaderamente necesitaban una entrada como asilados. Hay personas que han estado esperando en todo el mundo
en dictaduras de derecha, de izquierda, en países como China, como Rusia, como Siria, en países africanos, latinoamericanos, que se merecen la entrada a Estados Unidos como asilados, pero francamente se ha tergiversado la definición de asilo en Estados Unidos, y no solo por gente del gobierno de Biden. Hay que reconocer que hay muchos abogados, francamente, que están ganando mucho dinero. Abogados, hay muy buenos abogados y muchos son amigos míos y han hecho excelente trabajo por traer a Estados Unidos a personas que se lo merecen. Pero hay muchos abogados que se están aprovechando de esta entrada de 2,5 millones sin control ninguno. Y no solo es que Estados Unidos está dejando entrar a personas que no sabe quiénes son. Ahí han entrado muchísimos criminales. Exacto. Pero es que, bueno, perdón, te estoy interrumpiendo. No, es que eso realmente es así, o sea, es una realidad, pero fíjense ustedes que esto además viene en un contexto muy particular, donde los republicanos acaban de tomar control de la Cámara, donde, como saben ustedes, ya finalmente McCarthy ha sido elegido, donde quizás se pueden poner en marcha todas esas promesas que se han hecho hasta el día viernes, que finalmente se eligió, en el que, bueno, pues van a ahondar un poquito en esa crisis migratoria y en lo que ha hecho Biden. En el día de hoy y desde ayer en la noche, que se reunió brevemente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que le entró en la bestia, él estaba fascinado en su camino al hotel y pudieron conversar. Va a haber una cumbre de 3 días en las que va a conversar con él y con su homólogo también de Canadá sobre seguridad y sobre temas migratorios y otros temas de negocios. Pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo el canciller Ebrard. La propuesta que México está haciendo consta de 2 elementos sustantivos: inversión en los países de América Central y otros países, porque la gente está migrando por condiciones de pobreza, esencialmente. Entonces, si se quiere reducir el flujo migratorio, pues que se invierta. Porque por primera vez Estados Unidos estaba empezando a hablar y a establecer en sus documentos oficiales movilidad laboral. Eso no existía, nunca antes. Entonces, sí reconocemos que es una política muy distinta, totalmente distinta, diría yo, por razones obvias a lo que propone la derecha. Después de la pausa me va a dar usted la respuesta, señor Reitz, porque a mí por lo pronto me da miedo, pero mucho miedo, que estén todos estos de acuerdo, sobre todo el señor Andrés Manuel López Obrador. Mira, yo creo que tienes toda la razón en tener temor. Debemos de tener temor porque francamente el gobierno de López Obrador está cooperando con los traficantes de seres humanos. El hecho de que el gobierno de México está pagándole al gobierno de Cuba para que envíe a personas que han sido declaradas esclavos virtuales por la Organización Internacional del Trabajo y por el Departamento de Estado, que son los médicos. Las misiones médicas cubanas han sido declaradas por el Departamento de Estado de Estados Unidos como slave labor, o sea, trabajo esclavo. Y López Obrador dijo recientemente que él es un admirador de Fidel Castro. Sabemos que lo que hizo Fidel Castro, la cantidad de gente que mató Fidel Castro. Y si López Obrador es admirador de Fidel Castro, debemos de tener mucho miedo de lo que puede hacer López Obrador en México y a los Estados Unidos. Pues quiero agradecerle muchísimo, como siempre, que haya estado con nosotros. No puedo estar más de acuerdo con lo que acaba de decir y simplemente para muestra un botón. Hay que recordar que él no quiso venir aquí a Estados Unidos hace muy poquito porque no se le invitó a Cuba y no se le invitó a Venezuela y, por supuesto, Sortachuela tenía que emerger como si fuera el gran prócer de todo el comunismo del hemisferio. Muchísimas gracias por habernos acompañado, señor Reitz, como siempre un placer, y a veces hace falta voluntad, y esa voluntad yo no sé hasta qué punto la tienen en el bolsillo.